Calling, 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 calling to your heart. Calling, 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 calling to your heart. Calling, 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 calling to your heart. Calling, 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 darling you. 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 Calling to your heart. La última cabina telefónica que permanece operativa en el país pasa totalmente desapercibida la propia compañía de teléfonos. La cabina está descatalogada y por ese motivo no la han retirado como el resto de cabinas. La cabina está ubicada detrás de un árbol, en concreto de un ginkgo biloba, y está mimetizada con la pared de una estación de tren de cercanías como si fuera un camaleón africano, y emplazada al lado de un depósito cilíndrico de reciclaje de pilas usadas. Todo un vestigio comunicativo de nuestra sociedad moderna. La mayoría de gente del pueblo no sabe ni que existe, más que nada porque no la usan, no la necesitan y no la ven. Pero algunos, solo algunos, sí que la ven y la usan, y de vez en cuando le pasan un paño de agua y jabón para mantenerla limpia, y otros de manera nocturna y un tanto furtiva la pintan de vez en cuando para que esté linda y reluciente. Esta cabina tiene dos particularidades que la hacen única. La primera es que cuando echas la moneda nunca se consume, no se gasta. Puedes hablar todo el rato que quieras y a donde quieras. Y el motivo es muy claro. La línea telefónica tampoco está catalogada, igual que la propia cabina, así que no te facturan, no te cobran nada para usarla porque no saben ni que existe. Eso sí, cuando cuelgas, la moneda cae con su ritual característico dentro de la hucha de monedas. En conclusión, puedes llamar a donde quieras del mundo por tan solo 20 céntimos. Es un chollo, no hay límite, no hay coste, solo las ganas de comunicarte. Y es que cuando hablas por una cabina, tu voz viaja envilecida con una rugosidad única que le brinda el altavoz, a veces incluso con un ligero retraso en la respuesta sonora o con algunos pitidos y zumbidos de fondo, sobre todo en las llamadas de larga distancia. Parece como si las palabras estuvieran corriendo por el propio hilo de cobre hasta la casa del que estás interlocutando contigo. La cabina pero también tiene otra particularidad muy particular. Cuando llevas un buen rato hablando, empiezas a notar un cosquilleo en la oreja que está pegada al altavoz. Primero son cosquillas leves, luego pueden llegar a dar incluso un poco de risa, y acto seguido empiezas a notar una ligera succión, como si algo te tirara de la oreja para adentro. Si te dejas llevar por la sensación, notarás que vas entrando poco a poco por el altavoz. Primero por la oreja, luego te entra la cabeza entera, seguido de los brazos, recomiendo en este punto plegarlos, el tronco y finalmente los pies. Todo tú viajas como si estuvieras corriendo por el propio hilo de cobre hasta la casa del que has llamado, y ahí empiezas a salir del mismo modo. Primero te sale la oreja, luego la cabeza entera, los brazos, aquí recomiendo desplegarlos, el tronco y finalmente los pies. La cabina tiene el don de la teletransportación personal. Esto no lo sabe ni la NASA, y nadie sabe quién instaló esta tecnología punta en la máquina. En fin, que al otro lado la persona te recibe un tanto sorprendida, porque no es habitual recibir una llamada y que te aparezca un tipo de cuerpo entero en medio del comedor de tu casa. Pero pasado el susto inicial, ambos charláis y cuando terminan de hablar, repetís el mismo proceso. Vuelves a apagar la oreja al aparato, esperas el cosquilleo, primero suaves, luego de risa, notas la ligera succión y vuelves a casa, a la cabina. Lo único importante que uno tiene que recordar en todo este proceso es no colgar nunca la llamada cuando estás al otro lado del hilo, porque si no te quedarías allí, al otro lado, y tendrías que volver con un medio de transporte más normal, como un barco, un avión, un coche o un caballo. Así pues, uno puede ver el mundo sin necesidad de moverse de casa, como decía Franz Kafka. Lo puedes ver y vivir desde la última cabina plateada. Calling, 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 calling to your heart. Calling, 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 calling to your heart. Calling, 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 calling to your heart. Calling, 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 darling, you.
Calling, 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 darling, you know. Calling, 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 darling, you know. Calling, calling, calling.